El IPCC ha sido claro. Nos queda muy poco tiempo para tomar acciones claras ante la crisis climática que se nos viene. Y en este primer video del canal vamos a hablar de fútbol y cambio climático. ¿Qué puede hacer el deporte más popular del mundo para ayudar en esta lucha global? Quédate para verlo. ¿Cómo están, mi gente? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a AB Fútbol. Espero que estén muy bien y en este primer video del canal, como he repetido otra vez, vamos a tocar un tema de actualidad. El cambio climático, que ha vuelto a la agenda pública después de las protestas encabezadas por el movimiento de científicos Extinction Rebellion y del reciente informe del IPCC que, tras años y años de investigación, nos presentan un panorama algo oscuro para nuestro futuro. Y es aquí como buen futbolero, pero también alguien que se preocupa por el ambiente, por el entorno, por la sociedad, me surgieron varias preguntas. ¿Qué tanto contamina el fútbol? ¿En qué maneras lo hace? ¿Realmente puede influir en esta problemática? Pero sobre todo, ¿en qué puede aportar para mitigar los efectos del cambio climático? Estas cuestiones las abordaremos en el video de hoy, que va a estar dividido en 3 secciones. Primero, ¿qué es el cambio climático y cuál es la situación actual? Segundo, ¿qué tanto contamina el fútbol y de qué maneras lo hace? Y tercera, y la más importante en mi opinión, ¿qué acciones se pueden tomar a niveles de clubes y organismos para contribuir en la lucha con el cambio climático? Ahora sí, con la introducción hecha, comencemos. ¿Qué es el cambio climático? Antes de querer hablar de la problemática, debemos conocerla. Y a pesar de que vivimos bombardeados con este tema, considero que una breve introducción para ir en el mismo canal no hace daño. Básicamente, el cambio climático es la consecuencia principal del calentamiento global. El calentamiento global también es un fenómeno consecuente del aumento de calor producido por el efecto invernadero. Es como una cadena. En primer lugar, el efecto invernadero, el cual es un fenómeno en el cual se retiene una parte del calor proveniente del sol. Esto se lleva a cabo con la ayuda de los famosos gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, vapor de agua, ozono, entre otros. El efecto invernadero ha permitido a la Tierra poder albergar vida al mantener una temperatura global regulada y agradable. Sin embargo, a partir de la revolución industrial, los niveles de gases de efecto invernadero han aumentado exponencialmente. Esto debido al uso desmedido de combustibles fósiles, el aumento de la población y la demanda de productos que eso requiere, y la reducción de las capacidades naturales del planeta para absorber estos gases, sobre todo el dióxido de carbono. Esto ha producido el calentamiento global, es decir, la temperatura promedio de la Tierra se ha aumentado 1,1 grados centígrados, tomando como referencia los niveles anteriores a la revolución industrial, y se cree que con las medidas que se están tomando actualmente, este aumento podría llegar a los 3,2 grados centígrados para el año 2100. Puede que este aumento no se vea como algo significativo, ya que el número puede parecernos pequeño. Sin embargo, este aumento es una absoluta bomba para el equilibrio del planeta. Esto es debido al cambio climático, la reacción del planeta ante esta subida de la temperatura. Alteraciones en los patrones climáticos y las corrientes marinas, la subsecuente pérdida de diversidad, el deshielo polar, el aumento de los niveles del mar y desastres naturales como huracanes, sequías, inundaciones, tormentas y golpes de calor, que son cada vez más frecuentes y severos, son las primeras señas de un fenómeno que, de agravarse, podría tener consecuencias a escala global inimaginables en todos los sentidos. Bueno, dejando un poco de lado el escenario apocalíptico y una vez entrados en contexto, ahora sí, el tema principal. ¿Qué tanto tiene que decir el fútbol en este tema? Tanto en el problema como en las posibles soluciones. ¿Qué tanto contamina el fútbol? Lo que es cierto es que el fútbol contamina. No como otras industrias, obviamente, pero sí puede dejar una huella ecológica bastante grande. Centrémonos en 4 aspectos: el agua, la gestión de residuos, el gasto energético y la huella de carbono. El agua es uno de los primeros factores que salta a la vista, y es que en medio de las sequías que se viven en muchísimas partes del mundo, por ejemplo, Monterrey, la ciudad en la que yo vivo, las canchas de pasto natural, donde se juega la mayor parte del fútbol profesional, necesitan muchísima agua para ser mantenidas. José López, catedrático de Biología de la Universidad de Murcia, estima que un riego corto a la cancha antes del partido necesita medio litro de agua por metro cuadrado, mientras que un riego más prolongado
puede ocupar hasta los 10 litros por metro cuadrado. Por poner un ejemplo, el terreno de juego de Anfield Road, la cancha del Liverpool Football Club, tiene 6.868 metros cuadrados. El Camp Nou del Barcelona y el Westfalenstadion del Borussia Dortmund cuentan con 7.140 metros cuadrados. Y San Paolo, la cancha del SSC Napoli, cuenta con 7.480 metros cuadrados de pasto para jugar. Así que podrían darse una idea de la cantidad de agua que eso representa. Otro tema importante también es la gestión de residuos. Se estima que un solo partido de fútbol en Europa puede generar entre 5 y 10 toneladas de basura. Otro ejemplo es el caso de México. Datos de la página El Mister arrojaron en su primer informe de contaminación de la Liga MX que en el 2020 se generaron aproximadamente 1.440 toneladas de basura en los estadios. Esto sacan este cálculo aproximando 200 gramos de basura generados por cada aficionado. Esto equivale a llenar el Estadio Azteca por casi 4 días consecutivos de pura basura. Y también tomando en cuenta que en 2020 fue un año de pandemia, fue un año en el que no hubieron tantos aficionados en los estadios. Esta basura no solo es un problema sólido, o sea, de residuos, sino que también genera una huella de carbono, lo que nos liga al siguiente punto: las emisiones de CO2, que son quizá el mayor problema a atajar en este deporte. El uso de electricidad, las grandes distancias que se tienen que recorrer para jugar partidos, ya sea en competiciones internacionales como la Champions League, la Libertadores, la Conca Champions o las locales como las ligas. La construcción de nuevos estadios, además del transporte de los aficionados a los recintos deportivos, generan emisiones las cuales podemos desglosar. Datos del primer informe de contaminación de la Liga MX, del que habíamos hablado anteriormente, nos dicen que se produjeron como mínimo 2.075 toneladas de CO2 solamente entre los viajes de los 18 clubes para jugar partidos de liga, solo en los equipos. En el informe Playing Against the Clock de David Goldblatt, se estima que la Premier League, la liga más importante de Inglaterra y una de las mejores del mundo, podría estar generando cerca de 185.000 toneladas de CO2 anualmente. 72.500 del transporte de los aficionados, que representa la mayor parte de las emisiones de las ligas, 40.000 de los residuos, que lo mencionábamos anteriormente, que era un punto importante: comida, bebida, basura, sumando otros 1.000 del transporte de los equipos para los juegos. Tomando en cuenta también que Inglaterra no es un país tan grande y que la mayoría de los equipos se pueden trasladar en autobús para poder viajar y jugar partidos. Lo que nos da un total, solamente de esos tres aspectos, entre unos 103.000 y unos 104.000 toneladas de CO2. En estas no se cuentan las emisiones operativas de los estadios, la construcción de nuevos recintos, y también falta incluir a los equipos femeninos y a los de fútbol base. Datos del mismo informe de Playing Against the Clock nos dicen que los mundiales de Sudáfrica, Brasil y Rusia produjeron 2,75, 2,27 y 2,16 millones de toneladas de dióxido de carbono, de las cuales 67%, 83% y 74% respectivamente correspondieron al transporte de atletas y espectadores. Destacando además que las métricas de 2014 y 2018 no incluyen la construcción de estadios, lo que hubiera aumentado exponencialmente estas emisiones. Porque en el caso de Brasil, todos los estadios de la justa, los 12, sufrieron remodelaciones, incluyendo 7 estadios remodelados al completo o construidos de cero. Por el lado de los europeos, fueron 7 los estadios construidos para la justa mundialista, además de 2, el Luzhniki en Moscú y el campo de Ekaterimburgo, que fueron remodelados. En la suma, si incluimos estimaciones del resto de competiciones deportivas, podemos dar como un estimado de entre 300 a 350 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Estas emisiones son equivalentes a países tan grandes o tan importantes como España o Polonia, de las cuales podemos intuir que gran parte de estas emisiones provienen del fútbol, al ser el deporte más popular y al que acude más gente a los estadios. Finalmente, el gasto energético, ligado también con las emisiones de CO2. Y es que un estadio europeo puede requerir unos 8 millones de kilowatts hora al año. Este es el equivalente del consumo de electricidad de 2.500 familias.
Estimaciones del uso de la electricidad en el campo de Wembley en la FA Cup de 2013 arrojaron unas emisiones de 60 toneladas de CO2 solamente para ese partido, mientras que la final de Copa del Rey en España puede incluso llegar a las 1.100 toneladas de este gas y unos 3 millones de kilovatios hora necesarios para alimentar el estadio. En definitiva, el fútbol contamina y en formas muy variopintas. Así que, pasando al siguiente punto, ¿qué podemos hacer para reducir este impacto ambiental? ¿Qué medidas se han implementado hasta ahora y cómo podemos mejorarlas? ¿Qué acciones pueden tomar clubes y organismos contra el cambio climático? Tenemos varios clubes modelo en esta lucha por el ambiente. Quizá el líder en este rubro sean los Forest Green Rovers, el club inglés que en la fecha en la que grabamos este video ha afianzado su ascenso a la League One, la tercera división inglesa. Y es que es el referente en cuanto a temas ambientales. Desde que en 2010 Dale Beans, dueño de la compañía eléctrica Ecotricity, comprara este pequeño y modesto club, su historia ha cambiado para siempre. Se convirtieron en el primer club vegano del mundo. Tanto la dieta de los jugadores como los aperitivos que se venden en la cocina del club no contienen productos de origen animal. Recordemos que la industria ganadera es una de las más contaminantes del mundo. Además, el césped se riega a través de un sistema que aprovecha el agua de lluvia, se poda gracias a una podadora eléctrica que se mueve con GPS y no se utilizan pesticidas para su mantenimiento. También se rebajan las entradas de quienes usan coches eléctricos para llegar a los partidos, además de que se ofrecen centros de recarga para este tipo de auto. Sumado a lo anterior, sus equipaciones de esta temporada se hicieron con un tejido proveniente de residuos del café molido y botellas de plástico recicladas. Todo lo anterior les ha hecho ser premiados en 2 ocasiones. En 2018 se convirtieron en el primer ganador del Green Heart Hero Sustainability in Sport Award, entregado en el Reino Unido, además del premio Momentum for Change entregado por la ONU. Además de todo esto, son el único club del mundo de fútbol con la acreditación EMAS. Otro club referencia es un histórico del fútbol español, el Real Betis Balompié. A través de su programa Forever Green, incluye acciones como la adhesión del club a la iniciativa de la ONU Climate Neutral Now, en vista de lograr tener una huella de carbono de 0. La colaboración con empresas del sector de reciclaje, una fuerte campaña de concientización a la afición con respecto del uso del transporte público y ecológico para movilizarse al Benito Villamarín, su estadio, la colaboración en proyectos de huertos urbanos y la limpieza y restauración de entornos naturales como el río Guadalquivir, además de proyectos de eficiencia energética en su estadio y la digitalización de los abonos en aras de eliminar el uso desmedido de papel. En cuanto a partidos, tenemos 2 iniciativas de partidos con huella de carbono 0 en esta misma temporada. El Tottenham-Chelsea, jugado el domingo 19 de septiembre del año 2021, fue el primer partido con huella de carbono 0 en la élite mundial del deporte. Esto a través de la minimización de la energía utilizada en el campo, así como los medios de transporte que usaron los aficionados y los equipos para desplazarse. Las opciones alimenticias en las tiendas del propio estadio fueron modificadas y se plantaron árboles para compensar todo el CO2 que no se pudo dejar de generar. Este partido se hizo fue un amistoso que se realizó por motivo de la COP26 llevada a cabo en Glasgow, en Escocia, parte del Reino Unido, del que también forma parte de Inglaterra. Medidas muy parecidas se llevaron a cabo para el Betis Athletic Club del domingo 13 de marzo este año en un partido de la Liga Española. Acciones individuales son también llevadas a cabo por múltiples clubes que cada vez comienzan a hacer cambios estructurales en todos los niveles. Cada vez más estadios implementan tecnologías LED en la iluminación para bajar el consumo energético, medidas de captación de agua de lluvia o reciclaje del agua que ya se usa en el estadio para regar el pasto, mayor implementación de botes de basura en los que la gente puede separar sus residuos, los cuales son llevados a reciclaje. Acciones lideradas por equipos como la Real Sociedad en España, que compostó 1.900 kilogramos de cáscaras de pipas, una semillita de girasol por así decirlo, que se generaron como residuos la temporada pasada, o la selección chilena, que lideraron el primer partido 0 basura en las clasificatorias para el Mundial de Qatar contra Argentina. Los residuos generados en este partido fueron recogidos, reciclados y revalorizados, además de que se buscó una reducción previa de lo que se podría haber generado y concientización durante el partido a la gente que tirara su basura. Estos son buenos ejemplos de cómo en el deporte comenzamos a transitar a ideas más innovadoras y amigables con el entorno. A esto podemos sumar las iniciativas como Sport Positive Leagues,
que buscan hacer un recuento de todas las áreas en las que los clubes pueden atacar para ser más sostenibles, aplaudiendo así a quienes mejor trabajo hagan y marcando el camino para el resto de clubes. Esta fundación ha lanzado la Green League, que ha generado rankings para la Premier League por 3 años consecutivos, siendo el Tottenham el líder indiscutible, y para la Bundesliga en 2021, con el Wolfsburg como campeón, con planes de replicar esta iniciativa con la Serie A, la Liga Española, la Ligue 1 francesa y extenderlo al fútbol femenino y a otros deportes. Aún hay mucho por hacer en el fútbol. El giro por opciones más sostenibles para producir las camisetas y equipaciones, la construcción de futuros estadios y sobre todo la forma en que se pueden compensar las emisiones de los clubes en sus operaciones, pero sobre todo lo que aportan los aficionados, que como ya vimos son los que más generan este CO2. También cómo poder trasladar estas ideas que ya se tienen a la realidad, cómo podemos generar un impacto en el aficionado promedio para que estas medidas no solo se queden en el fútbol, sino que también puedan lograr un impacto fuera del deporte. Estas cuestiones son incógnitas que como deporte debemos enfocarnos en resolver. También entra el factor del dinero, ¿no? Para lograr estos objetivos se debe de invertir. Y para invertir, obviamente tenemos que haber. Pero en un momento en el que el fútbol está pasando una crisis económica, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿O cómo vamos a hacer que los clubes no resientan estas inversiones para el ambiente? Pero son cuestiones que como deporte debemos abordar, sobre todo si queremos colaborar en esta lucha climática, de la que todos, al menos con pequeñas opciones, debemos de formar parte. Hasta aquí el video de hoy. Déjenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó, alguna sugerencia para futuros videos, de qué temas les gustaría que hablara. Hablando del tema, ¿qué acciones llevan a cabo los clubes de su ciudad para colaborar en esta lucha contra el cambio climático? Denle like si les gustó el video, suscríbanse, comenten, activen la campanita de notificaciones, síganme en mis redes sociales, les voy a estar dejando tanto las redes de AVFootball MX como también mis redes personales. Vayan a seguirme en las dos y también vayan a seguirme en Twitch porque hacemos directo fuera del fútbol, aunque pues también podemos hacer cosas de fútbol en Twitch. Entonces, sin nada más por el momento, soy Ángel Verdín. Recuerden que están viendo AVFootball MX. Nosotros nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.